Bien, entonces les recuerdo que el parcial es la semana que viene, el jueves de la semana que viene, y el recuperatorio va a ser el jueves de la semana siguiente, para quienes tengan que recuperar. Estoy pensando, bueno, nos queda esta clase de hoy, que va a ser muy cortita, porque básicamente hay pocos ejercicios en la guía sobre el tema que nos toca hoy, y ya los ejercicios que quedarían son los de radiación, que es el tema que va a introducir Diana hoy en la teórica. Y también pasa que muchas de las cosas que se necesitan para los ejercicios de los temas que voy a dar hoy, los dio Diana en su clase. Así que simplemente voy a tomar prestados esos resultados y voy a tratar de discutir un poco la física. Pero básicamente todo el contenido teórico, incluso el práctico, ya lo dio Diana en su clase. O sea, ya con eso ya se podrían resolver los ejercicios. Pero bueno, voy a elaborar un poquito al respecto. El jueves entonces quedaría la parte de radiación. Lunes de la semana que viene vamos a hacer, en principio, solo consultas de las guías 4, 5 y 6. Y ya después, el jueves 30, sería el parcial. Así que bueno, básicamente lo que quiero contar hoy es que, bueno, en la clase pasada lo que vimos es que las ecuaciones de Maxwell en vacío admiten como soluciones ondas electromagnéticas, y vimos distintos tipos de ondas electromagnéticas que fuesen monocromáticas, ¿no? Que tenían una frecuencia bien definida. Y bueno, podíamos ver que tenían un sentido de propagación, que el campo eléctrico era perpendicular a ese sentido de propagación, que el campo magnético era perpendicular a los dos y que quedaba determinado por el campo eléctrico, o sea que alcanzaba con decir cuánto era el campo eléctrico para saber cómo era la onda electromagnética, y que según las distintas fases que tenía en las dos direcciones, que el campo eléctrico tenía en las dos direcciones perpendiculares a la dirección de propagación, podíamos caracterizar lo que se llamaba la polarización de la onda. Si estaban las dos direcciones en fase, entonces era una onda plana. Si estaban completamente desfasadas, o máximamente desfasadas, era circular, y si no, lo que se llamaba una onda elíptica. También tenían que ver las longitudes, el módulo que tenía la onda en cada una de esas direcciones. Hoy lo que queremos ver es cómo se propagan esas ondas en medios, o sea, no en el aire, no en el vacío, sino en medios, y qué es lo que hacen esas ondas, cómo se comportan esas ondas cuando pasan de un medio al otro. Y bueno, eso es justamente lo que discutió Diana en la clase pasada. Eh, nosotros, de hecho, en la práctica nunca vimos medios, porque no parecía estar la práctica pensada como para ver medios, pero para discutir este tema sí o sí hay que introducir algunos aspectos muy básicos de lo que son los medios. Ustedes vieron en la teórica que básicamente si uno se escribe las ecuaciones de Maxwell de la forma más general, incluso en vacío, la manera de escribirlos no es estrictamente en términos de E y B, sino que también se escribía en términos de un vector que se llama D y un vector que se llama H, que están relacionados con E y B. Básicamente esos vectores dan cuenta de que estoy mirando cómo es el campo electromagnético en un material. Y por lo general, D está relacionado con E de alguna manera. Por ejemplo, D puede ser proporcional a E más algún vector fijo, eso quiere decir que hay una polarización propia del medio que apunta en una determinada dirección concreta, o sea que está rompiendo la simetría. También podría ser que D y E estén relacionados de una manera más rara, por ejemplo con una multiplicación matricial, o sea, E es un vector, entonces D podría ser una matriz por E. Y bueno, según el tipo de medios, o sea, el tipo de material en el que voy a estudiar cómo es el campo electromagnético, esas relaciones van cambiando muchísimo. Entonces, el caso más sencillo de todos, que es el que vamos a ver nosotros, es el caso de medios lineales y homogéneos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que D, esperen que voy a escribir, que D es proporcional al campo E, en particular la constante proporcionalidad es epsilon 0, perdón, por epsilon. Creo que esta era la convención que estaba usando Diana. Y que el campo H es mu 0 por mu por B. ¿Está bien?
Entonces, básicamente, como las ecuaciones de Maxwell, cuando uno se las escribe en general, están escritas en términos de D, de H, de E y de B, uno lo que puede hacer es cuando aparece D, lo reemplazás por esto, cuando aparece H, lo reemplazás por esto, entonces te terminan quedando escritas en términos de el campo eléctrico y magnético, del siempre, pero además se te meten adentro estos parámetros, epsilon y mu, que te están diciendo, son parámetros que caracterizan el medio en el que estoy mirando el campo electromagnético. Entonces, cuando epsilon y mu valen 1, estoy en el caso usual, en el caso de siempre. Y cuando son distintos de 1, es que la onda electromagnética se va a estar propagando en lo que llamamos un medio lineal y homogéneo. ¿Ok? Entonces, básicamente, para caracterizar al medio tengo que dar estos dos parámetros. Por ejemplo, si estoy en una interfase, hay una superficie en la que se está propagando alguna onda, de un lado voy a tener un medio que va a estar caracterizado por un epsilon 1 y un mu 1, y del otro lado, el lado 2, digamos, voy a tener otro medio que va a estar caracterizado por un epsilon 2 y un mu 2. De este lado voy a tener un campo eléctrico 1 y B1, y de este lado voy a tener un campo eléctrico 2 y B2. ¿Está bien? Y lo que contó Diana en la teórica es que estos campos no pueden ser cualquier cosa en la superficie, tienen que satisfacer condiciones de contorno, que también discutió con bastante detalle. Cómo es que se tienen que relacionar los campos de un lado y del otro cuando están evaluados en la superficie. Varias cuestiones. El índice de refracción, lo que se llama el índice de refracción de un material, es esta raíz. ¿Está bien? Esto es algo que caracteriza al material, básicamente, porque epsilon y mu son los que están caracterizando al material. O sea que, por ejemplo, de este lado voy a tener un N1 y de este lado voy a tener un índice de refracción 2. ¿Está bien? Es simplemente un numerito que es como una propiedad del material. Y cuando miren cuánto es la velocidad de la onda electromagnética en estos medios, lo que les da es C dividido N. Entonces fíjense que en el vacío, epsilon y mu valen 1, o sea que N vale 1, entonces la velocidad es C, que es la que se suele llamar la velocidad de la luz. Pero en otros medios, la luz se propaga de manera más lenta y tiene este valor. Es C sobre el índice de refracción del medio. Bien. Entonces, básicamente, esto lo discutió Diana, cuando uno mira cómo son las ecuaciones de Maxwell y se pone a jugar con contornos y superficies cerca de una interfase, lo que ve es que la E y B tienen que satisfacer estas 4 condiciones de contorno. Cada una sale vayan a la teórica y fíjense de dónde salen, yo las copié textual de cómo están en la teórica. En el vacío normalmente, por ejemplo en la 1, este E1 y este E2 no estarían. Entonces que acá lo que está pasando es que yo estoy poniendo un medio de un lado y un medio del otro, entonces aparecen el epsilon 1 y el epsilon 2, que me están diciendo, por ejemplo, que la componente normal del campo eléctrico de un lado, cuando atravieso la superficie, no es igual a la del otro, justamente porque cambié de medio, porque de un lado tengo epsilon 1 y del otro lado tengo epsilon 2. Y así puedo hacer el mismo tipo de análisis con las componentes normales o con las componentes ortogonales a la dirección de la superficie, analizando cada una de las condiciones de contorno. Lo bueno es que hoy no nos van a importar muy en detalle cómo son estas condiciones de contorno. Estas cosas importan más si uno quiere ver qué le pasa a la polarización de la onda que incide cuando pega contra la superficie. Por ejemplo, puede ser que venga polarizada linealmente, pega contra la superficie, y entonces parte pasa, parte rebota, y la parte que pasa tiene otra polarización distinta, y la parte que rebota tiene una polarización distinta. Entonces, para hacer ese tipo de análisis, ahí sí hay que inspeccionar más en detalle cómo son estas ecuaciones. Hoy en particular no nos va a interesar eso para nada. Pero lo bueno es que Diana lo discutió con muchísimo detalle, entonces si tienen interés en ver cómo es eso, les recomiendo que repasen la teórica. Bien, otra cosa que habíamos visto es que en el caso de las ondas monocromáticas, cuando uno metía la solución de onda en las ecuaciones de Maxwell, les terminaba quedando B como función de E,
Entonces alcanzaba con decir cuánto valía el campo eléctrico, no hacía falta dar mucho detalle de cuánto vale el campo magnético. Y usando esta relación, ustedes pueden, fíjense que esto depende de B y D, podrían llegar a escribir estas ecuaciones explícitas solamente en términos del campo eléctrico, porque el campo magnético está dado por el campo eléctrico de esta manera. Perdón que acá estoy notando que está como escrito de cosas que borré esto porque me estoy quedando sin hojas y entonces estoy como reciclando, pero bueno, tengo una goma que borra mal. Espero que puedan distinguir qué es lo que está y qué es lo que estaba. Así solamente le prestan atención a lo que está. Si tienen alguna duda respecto de lo que está escrito, avísenme. Bueno, como habrán visto en la teórica también, es mucho más conveniente para este tipo de análisis usar notación compleja, sobre todo para el análisis que vamos a ver hoy, porque fíjense que esencialmente lo que uno hace cuando usa notación compleja, ¿qué es lo que uno tendría? La clase pasada lo que decíamos era, bueno, acá adentro póngale, tengo como una especie de una fase, básicamente, y acá lo que tenía no era la exponencial, sino que era el coseno de esto. Entonces tenía algo real por el coseno de esto. O sea, y ahora la idea es simplemente que a la onda, al campo eléctrico lo pienso como un número complejo, pero en realidad lo que es el campo eléctrico real es la parte real de ese número complejo. Por real me refiero a verdadero, el campo eléctrico verdadero es la parte real de ese número complejo. Y lo que pasó fue que yo la fase que aparecía acá se la metí a esto que está acá. Entonces esto en principio es un número complejo. Es un vector complejo. Y si cada componente de este vector tiene una fase distinta, entonces estoy en un caso en que la onda está polarizada, por ejemplo, elípticamente. Y si tiene componentes iguales, o sea, componentes complejas iguales, quiere decir que puede ser una polarización lineal, porque quiere decir que las dos están en fase, tanto en una dirección ortogonal a la dirección de propagación como en la otra. Y eso para cada onda. O sea, esta es la forma más general en la que me escribo una onda monocromática con frecuencia omega i, que está incidiendo sobre el material. Básicamente, lo que va a pasar, esto también lo vieron, todo lo que estoy explicando ahora lo vieron, es que incide una onda en la dirección de KI, parte se transmite, parte se refleja. ¿Está bien? Entonces, básicamente lo que hacen es escriben una solución para cada uno de estos pedazos. Una que es para el campo eléctrico que incide, otro que es para el que se refleja, otro que es para el que se transmite. El campo eléctrico total de este lado es el que incide más el que se refleja, o sea que vamos a tener un E1 que es un EI más R. Y de este lado voy a tener ET, simplemente. Como les decía, estos objetos que están acá, el vector que le dicen qué dirección está aplicando este número complejo, es complejo y en particular ¿qué estoy haciendo acá? Es perpendicular a la dirección de propagación. O sea, este K es la dirección en la que se está moviendo la onda, y este bicho de acá es perpendicular. Bien. Entonces, bueno, acá lo único que hago fue simplemente copié lo que escribió Diana en su clase, es simplemente descomponer cada uno de los vectores en los que se propaga la onda esta electromagnética en los versores X, Y y Z. Y esto es simplemente porque después me va a interesar, como yo tengo una dirección privilegiada acá que es Z, que es la dirección ortogonal al plano que separa las dos superficies, entonces me conviene escribirlos en términos de esta base cartesiana. Bien, y acá me lo escribí obviamente en términos del ángulo incidente, del ángulo reflejado, del ángulo transmitido. Fíjense que yo en KI solo le puse componentes en X y Z, porque estoy suponiendo que, o sea, porque lo estoy dibujando esto en el plano en el que incide de la onda incidente. Si yo a la onda incidente la cambio, lo que hago es simplemente tengo que rotar el plano. Pero siempre puedo elegir un plano en el que la onda, siempre puedo elegir siempre puedo pensar que la hoja esta, que estoy mirando, está en el plano de la onda incidente con el eje Z. ¿Está bien? Incluso si yo rotase si yo lo roto a este problema.
Pero en principio lo que no sé es si la onda que se refleja y la que se transmite puede llegar a tener una componente por fuera de este plano. O sea que entonces yo a la onda reflejada y a la onda transmitida les asigno a priori una componente en la dirección perpendicular a la hoja. ¿Está bien? O sea que a priori yo no sé, pero podría pasar que viene una onda sobre el plano y de repente la que se refleja se mete para adentro y la que se transmite se viene para nosotros. No sé, una cosa así. Vamos a ver después que estas dos cosas van a ser cero, pero las escribo simplemente para que vean que efectivamente son cero cuando uno mira las condiciones de contorno. Bien, una vez que tienes los campos eléctricos, venís acá, mirá los campos magnéticos, es simplemente usar la ecuación que te relaciona el campo eléctrico con el magnético que escribí antes. Entonces todas estas cosas están dadas por estas que están acá, usando la formulita esta. Bien, entonces les decía que separamos el problema en dos, vamos a tener un campo eléctrico de un lado de la superficie y un campo eléctrico del otro lado de la superficie, lo mismo con el campo magnético, y entonces ya tengo el E1, el E2, el B1 y el B2, y entonces tengo que meter estas expresiones generales acá adentro y ver cómo es que me restringen cómo es que me vinculan cada uno de los parámetros de estas ondas. Entonces, bueno, agarremos una en particular y veamos qué pasa con esa. Entonces voy a agarrar la primera, que es lo que se las reescribo acá. La primera era simplemente epsilon 1 por E1 por N en la superficie es igual a epsilon 2 de E2 por N en la superficie. ¿Está bien? En este caso, fíjense que el N versor es el Z versor. ¿Está bien? Y entonces la superficie está en Z igual a 0. Por eso es que yo acá escribí el N versor como Z versor y lo estoy evaluando en la superficie que está en la componente Z igual a 0. Bueno, entonces agarro la expresión que tenía de E1, la meto acá adentro y me escribo esta ecuación. Tan sencillo como eso. Lo que termina quedando es esto que está acá. Fíjense que E1 era la suma de una incidente más una reflejada. E2 es la transmitida, como está del otro lado del igual, lo paso restando, entonces me queda acá. Y lo que es interesante es que, bueno, acá me quedan obviamente todas las fases, o sea, estos serían los argumentos de las exponenciales, que los separé en dos partes. Por un lado lo que depende de R, y por otro lado lo que depende del tiempo. ¿Está bien? Y fíjense que el z igual a 0 se lo tengo que aplicar al r, que es lo único que depende de z en todo este problema. O sea, lo único que depende de las coordenadas es el vector r. Entonces, bueno, puedo separar puedo plantear el problema así, y esencialmente el argumento que se usa es el siguiente: como esta identidad tiene que valer para todo t, si cada uno de estos omegas fuese distinto, el omega i, el omega r y el omega t, cada uno de estos estaría tomando valores distintos, en cada una de estas exponenciales estaría tomando valores distintos a distintos tiempos, y entonces sería imposible satisfacer esta ecuación. Salvo que los omegas fuesen todos iguales, en cuyo caso puedo sacar esto de factor común, y entonces me sigue quedando algo que no está variando término a término. ¿Está bien? Entonces, que esto tenga que valer para todo tiempo implica que las frecuencias de la onda incidente, de la transmitida y de la reflejada tienen que ser siempre la misma, la voy a llamar omega directamente. O sea que fíjense que ya tengo una condición, que es que yo acá había planteado que estas omega podían ser distintas, pero de una de las condiciones de contorno veo que en realidad tienen que ser las tres iguales. En ese sentido es que las condiciones de contorno me van restringiendo todas las cosas que van apareciendo acá. Por otra parte, ahora puedo hacer lo mismo con esto, pero en lugar de pensar que estoy cambiando las cosas en el tiempo, puedo pensar que, bueno, por lo pronto, como son todas iguales, me puedo sacar el tiempo de encima, ¿no? Puedo sacar e a la i, e a la menos i, omega t de factor común y eliminarlo de acá. Y ahora de vuelta, tengo algo que ahora en lugar de variar en el tiempo, varía en el espacio. Porque cuando z es igual a 0, esto sigue dependiendo de x y de y. ¿Está bien? Entonces, una cosa, como estos si este KI, KR y KT fuesen distintos, a medida que yo me voy moviendo en el plano z igual a 0,
cada una de estas exponenciales toma valores distintos y entonces va a ser imposible resolver esta identidad, salvo que todas estas cosas sean iguales, en cuyo caso, misma historia, puedo sacar esto ahora de factor común y entonces me queda una única ecuación que no está variando. Entonces ahora de vuelta, así como antes yo dije que este tiene que ser igual a este, tiene que ser igual a este, que es lo que está escrito acá, ahora digo que este tiene que ser igual a este, tiene que ser igual a este. Y eso esto tiene que valer en toda la interfaz. Esto vale para z igual a 0. Bien. Entonces de vuelta, ya ahora de vuelta encontré algo que me restringe todavía más el problema. Entonces, bueno, analicemos esta ecuación de acá. Déjame ver una cosa. Claro, esto, cuando yo hago, supónganse que R lo llamo X en X versor más Y en Y versor. ¿Está bien? Esto que está acá tiene que valer para todo X, Y. Entonces, por ejemplo, cuando meto esto acá adentro y acá adentro y acá adentro, lo que me termina quedando es que el KI, la componente X, por X en X versor, más el KI, componente Y, por Y en Y versor, tiene que ser igual a bueno, misma historia para este, y para este, y para este. O sea que las componentes X y las componentes Y de cada uno de estos K's tiene que ser la misma. ¿Está bien? Entonces, porque simplemente voy a volar este al que me salga de acá y al que me salga del otro igual, que es este que está acá. Entonces, cuando se fijan cuánto vale la componente X del K incidente, esto es lo que escribió, lo que escribí y escribió Diana acá arriba, es la componente X del KI, es KI por el seno de tita I. La del R es KR por el seno de tita R y la de T es KT por seno de tita T. Esas tres cosas tienen que ser iguales. Entonces esto tiene que ser igual a esto, tiene que ser igual a esto. Y lo que también tiene que ser igual es las componentes Y. O sea, esto salía de pedir que la parte de X de estos sean todas iguales, y si pedís que la parte Y de estos sean todas iguales, lo que te queda es que la componente Y del K reflejado es igual a la componente Y del K transmitido, es igual a la componente... Ups. Acá hay un Y que está mal esto. A la componente Y de la onda incidente. Y como yo la onda incidente la tomé como que no tiene componente ni, o sea que solo está en el plano que dibujé, y es un versor que se sale, que se mete el plano, entonces esto es 0. De modo que tanto el K reflejado como el K transmitido no tienen componente I, y entonces toda la diversión sucede en el plano de incidencia. O sea, si hay una onda que entra en este plano, la que se refleja en el mismo plano, y la que se transmite en el mismo plano. No puede pasar que esto tenga una componente para afuera, pónganle, y esto tenga una componente para adentro, ni viceversa, ni las dos para adentro, ni las dos para afuera. ¿Sabes? Este tipo de comportamientos está prohibido, justamente porque el K y la dirección de I es igual a 0, en los tres casos. O sea que todo sucede en el mismo plano. Después, si se fijan cuánto era la relación entre la velocidad y la velocidad de la luz, teniendo en cuenta el medio, que lo escribí acá arriba. O sea, básicamente la velocidad de la onda electromagnética es C dividido N, donde N es el índice de refracción del medio, y esto además es igual a la frecuencia dividido el número de onda K. Entonces, como acá esta ecuación de acá arriba me quedaba en términos del número de onda K, lo que hago es, lo escribo ahora en términos de el índice de refracción del medio y de la frecuencia. Fíjense que dijimos, por esto que está acá, que tanto la frecuencia incidente como la reflejada y la transmitida son iguales, así que lo llamé omega. Así que el omega este, que para cada K va a ser el mismo, lo único que va cambiando es el índice de refracción del medio. Para el incidente, tomo el N1 porque estoy del lado izquierdo. Para el reflejado, tomo también el N1 porque estoy del lado izquierdo. Y para el transmitido, tomo el N2 porque estoy del lado derecho. Pero para los tres, tengo el omega. Tengo la misma frecuencia.
O sea, la frecuencia de cada onda, la incidente, la reflejada y la transmitida, va a ser la misma. Cuando metan estas expresiones acá adentro, van a llegar a dos conclusiones. Primero, fíjense que como este es igual a este, KI es igual a KR, porque N1 es igual a N1, bla, bla, bla. Entonces, como esto que está acá es igual a esto, básicamente les queda que el seno de tita I y el seno de tita R son iguales, entonces el tita I es igual a tita R. ¿Está bien? Por cómo definimos tita, porque tita está definido en un rango de entre 0 y pi sobre 2. Esto es lo que se llama la ley de reflexión. Quiere decir que cuando incide la onda con un ángulo I, se refleja con el mismo ángulo. ¿Está bien? Si lo vemos en el dibujo, lo que nos está diciendo es que este ángulo es igual a esto. Son exactamente iguales. Pero este vamos a ver que es distinto y ese está dado por lo que se llama la ley de Snell, que también la dio Diana en la teórica. Y este sale de, en cambio, analizar la onda incidente con la transmitida. Fíjense que KI va como N1 y KT va como N2, multiplicado por el mismo número, omega sobre C y omega sobre C. Entonces, omega sobre C, cuando yo hago el primero igual al tercero, se desaparece, y lo que me queda simplemente es esto. N1 por seno de tita I es igual a N2 por el seno de tita. Este es un... Sería de tita T, ¿no? Sí, perdón, gracias. Ahí va, listo. Tita transmitido. Y esto es lo que se llama la ley de Snell. Y con esto con estas dos cosas vamos a estar jugando hoy un poco, porque estos son justamente en torno a estas dos identidades es que están planteados lo que son 3 ejercicios de la guía. Hay uno que lo voy a hacer y los otros se los voy a dejar para que lo hagan. Son muy fáciles de hacer, son simplemente jugar con estas cositas. Bueno, si se fijan, si tienen ganas, pónganse a mirarlo. El resto de las condiciones de contorno los van a llevar a estas mismas conclusiones. ¿Está bien? Esto es básicamente porque esta cuestión de que las ecuaciones son de este tipo, son, digamos, algo por esto, más algo por esto, más algo por esto, esto lo van a tener siempre. Incluso también están todas evaluadas en la superficie, así que siempre van a tener el z igual a 0. Así que para resolver todas las ecuaciones en todo punto de la interfase y a todo tiempo, siempre tienen que imponer las mismas condiciones. Que es que las frecuencias de las 3 ondas sean iguales, y que, bueno, los Ks estén relacionados de esta manera con los ángulos, y eso te da estas 3 leyes de creo que se llama la óptica geométrica, que es que todo sucede en un mismo plano, y que en ese plano el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado, y el incidente y el transmitido se relacionan por la ley de Snell. Y fíjense que acá no supusimos ninguna polarización, o sea que esto es una cuestión que tiene que ver pura y exclusivamente con la dirección de propagación de la onda, independientemente de cómo esté polarizada. Bien. Entonces, bueno, juguemos un poco con la idea hoy es jugar un poco con la ley de Snell, como para que ganen un poco de intuición y que puedan ir casi inmediatamente que termine la clase a resolver los ejercicios, porque son muy fáciles. Y ya con eso ya cerraríamos el tema este de ondas, bueno, este tipo de ondas, y pasaríamos a la parte de radiación, la clase que viene. Bueno, hasta acá fue simplemente un repaso, bueno, esto también creo que es un repaso, pero después voy a tratar de contarles algunas cosas más físicas para que vean qué tipo de... que hay ciertos fenómenos con los que estamos acostumbrados a lidiar, que se pueden entender en términos de la ley de Snell y de reflexión. Bien, entonces, varias cuestiones. Una consecuencia de la ley de Snell es la siguiente. Fíjense que la ley de Snell es que N1 por el seno del tita incidente es igual a el medio 2 por el seno del tita transmitido. Entonces, si sucediese que el índice de refracción del medio de donde viene la onda es más grande que el segundo, esto pasa típicamente cuando el medio este es más denso que este. Por ejemplo, que acá tengan agua y acá aire, o acá un vidrio y acá aire.
Es decir, cuanto más juntitas estén las partículas que componen este medio, más grande va a ser n. Y cuanto más diluidas estén en el espacio, más chico va a ser n. Básicamente podemos tomar eso como una especie de regla. Bien. Entonces fíjense que si n1 es más grande que n2, es decir, que este medio es más denso que este, o sea, que el medio en el que viene la onda es más denso que este, o sea, que pónganle que la onda viene en agua y va a pasar, quiere pasar al aire. En ese caso, como este es más grande que este, tiene que pasar que el ángulo tiene que ser más chico que el otro. ¿Está bien? O sea, que el ángulo incidente tiene que ser más chico que el transmitido para que se pueda satisfacer esta igualdad. Entonces siempre voy a tener esta situación de que tengo este ángulo que va a ser más chico que este ángulo de acá. ¿Está bien? Y a medida que lo voy agrandando, este se va agrandando. Entonces después voy a tener este ángulo, va a pasar a ser este ángulo de acá. Después este ángulo punteado va a pasar a ser este ángulo de acá. Y lo curioso es eso, que va a llegar un momento en que que el ángulo de la onda incidente va a generar que la onda transmitida tenga un ángulo de pi sobre 2. O sea, que sea paralelo a la cara. Eso quiere decir que la onda no se transmite más. Ahora está paralelo a la cara. Ese ángulo obviamente se da cuando el θ transmitido es pi sobre 2. O sea, el ángulo incidente se da de resolver esta ecuación cuando el θ transmitido es pi sobre 2. Y es lo que se llama ángulo crítico en el caso de reflexión total interna. ¿Por qué? Porque si yo ese ángulo lo paso, y ahora, por ejemplo, mi onda incidente viene con este ángulo de acá, entonces lo que pasa es que la onda transmitida se me fue para el otro lado. Entonces ahora es una onda reflejada más que transmitida. ¿Está bien? Y esto es lo que se conoce como reflexión total interna. Sucede cuando esto es pi sobre 2, o sea que el seno vale 1, y entonces θ incidente es el arcoseno de n2 sobre n1. Ese es este ángulo crítico que genera que la onda transmitida sea paralela a la superficie. Chumié también que Diana les había contado que esto tiene aplicaciones, por ejemplo, en el caso de la fibra óptica. Por lo general sirve para canalizar ondas electromagnéticas. Si vos haces que este medio sea muy denso y este como mucho más diluido, o sea, mucho menos denso, y las ondas electromagnéticas vienen casi paralelas al medio, entonces nunca pasan, siempre se quedan canalizadas en esta dirección. Entonces, si vos pones, por ejemplo, algo recontra denso y algo poco denso y poco denso de este lado, las ondas electromagnéticas siempre se van canalizadas por el medio. Eso tiene que ver con la reflexión total interna. Bien, ahora le quiero mostrar que hay una cosa que se llama principio de Fermat, o de tiempo mínimo, que es algo que había, supongo que propuesto Fermat, y que establece que la luz realiza el recorrido, siempre se mueve en el recorrido que minimiza el tiempo en ir de un punto a otro. ¿Qué quiere decir eso? Por lo pronto, yo les dije que la velocidad de la luz es c sobre n, o sea que depende del medio en el que se propaga. Entonces, supónganse que yo quiero ir del punto A al punto B, acá tengo un medio y acá tengo otro medio distinto. ¿Está bien? Entonces, del lado izquierdo la luz se va a mover a una cierta velocidad y del lado derecho se va a mover a otra velocidad. Y esa velocidad va a depender de N1 y N2 a través de esta relación. Ahora, lo que dice el principio de Fermat es que que el recorrido que va a hacer la luz va a ser tal que el tiempo que tarda en ir de A a B es el mínimo. ¿Está bien? Entonces, supónganse, por ejemplo, que N1 fuese gigante. Pongámosle que N1 es muchísimo mayor que N2. ¿Sí? En ese caso, cuando miran esta expresión para B, lo que ven es que B1 es muchísimo menor que B2. ¿No? Que acá se mueve mucho más lento, desde el lado izquierdo que del lado derecho.
Entonces, como tiene que ahorrar tiempo, lo que yo diría es que en este límite, el rayo va a ser una cosa así. Va a tratar de llegar, va a tratar de hacer el menor recorrido posible de este lado para llegar rápido a la interfase, porque si hiciese un camino más largo tardaría muchísimo, porque la velocidad del lado 1 es muy chiquita. Y después trataría de hacer el camino más largo de esta manera. ¿Está bien? Y en el caso contrario, diría que pasa lo contrario. Trataría de minimizar este recorrido y tratar de maximizar este que está acá. Es como el problema del nadador. Eh, ¿Cómo es el problema del Per- nadador? Perdón, pensé que lo... No, es como el mismo concepto, como que vos tenés a una persona ahogándose en el mar Sí. y tenés todo un pedazo de playa y todo el pedazo de mar. Entonces, ¿qué camino te conviene hacer Ah, para llegar más rápido? Entonces vas lo mayor posible por la playa porque nadando vas más lento. sí. Nada, perdón, Exacto. completamente fuera de... Bueno, ese es un Pero, problema, de hecho, es idéntico a este, y estos son problemas para minimizar funcionales. Fíjate que en este caso lo que tenemos, yo esto no lo voy a resolver por funcionales porque me parece medio que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque acá tengo como dos medios con n constante, ¿no? Pero ahora supónganse que yo tengo un problema en el que n es una función de x, donde x es esta dirección. Entonces, bueno, cuando yo planteo una curva para ir de A a B, esa curva va a tener asociada en cada punto una velocidad determinada. ¿Está bien? Que va a venir dado por la distancia en x a la que está del punto A. Y entonces, bueno, lo que tengo que hacer es plantear la funcional y extremarla usando las ecuaciones de Lagrange, ¿no? Y ver qué tipo de curva me minimiza el recorrido de ir de A hasta B para este n de x particular. Fíjense que este mismo problema lo resolvimos, de hecho, en algún momento, cuando n dependía de las coordenadas. Teníamos un campo de velocidades. Esencialmente decir acá que tengo un campo de refracción es lo mismo que decir que tengo un campo de velocidades, porque la velocidad es c sobre n. O sea, ¿es la misma cuenta que hicimos con las ecuaciones de Euler-Lagrange? Sí, es la misma, solo que lo que hay que hacer en ese caso es partir el problema en dos. Vas a tener un n de un lado y otro n del otro, porque va a ser como una función discontinua de x. Y por ende velocidades distintas. O sea, tengo velocidad en un tramito, velocidad en el otro, y Exacto, planteo lo mismo, debería quedar. Muy sí. bueno. Pero si lo haces, o sea, te tiene que dar lo mismo que vamos a hacer ahora nosotros, que es mucho más concreto, que es simplemente calcular exactamente cuánto. O sea, yo voy a proponer que la trayectoria va a ser de este tipo. Que de un lado va a ser una línea recta y del otro lado va a ser una línea recta. Eso obviamente va a ser así, porque yo sé que el tiempo para ir de un punto hasta cualquier punto por el que vaya a pasar la interfase tiene que ser a través de una línea recta, porque como va a velocidad constante no le conviene desviarse una línea recta porque haría más trayecto a la misma velocidad, le demandaría más tiempo. O sea que de cada lado tengo una línea recta, eso lo tengo claro. Lo que no sé es a dónde va a intersectar al eje este. Entonces lo que hago es, pongo números, ponele, del A al plano tengo la distancia de 1, del B al plano tengo la distancia de 2, de A a B tengo la distancia h, y la altura a la que va a atravesar el plano la llamo a esto que está acá, que depende de I. ¿Está bien? Entonces yo puedo escribirme el tiempo que tarda en ir de A a B en términos de estas cosas, de I, de D1, de D2 y de H. Ahora lo hacemos. Pero fíjense que D1 está fijo, D2 está fijo, H está fijo, y lo único que cambia es I. Entonces tengo que agarrar T de I y minimizarlo. ¿Está bien? Para cada punto distinto de acá voy a tener un recorrido distinto, va a tener velocidades distintas en cada tramo y entonces este bicho va a ir cambiando. Lo que tengo que hacer es minimizar este bicho. Entonces, bueno, ¿qué es T? ¿Cuánto tarda en ir de A hasta B? Bueno, si a esta longitud la llamo R1 y a esta que está acá la llamo R2, básicamente el tiempo que tarda en ir de A hasta B es R1 sobre B1 más R2 sobre B2. ¿Está bien? Este es el tiempo. Si
No sé por qué me dejó andar el lápiz. Es una pena. A mí lo que me suele servir es desconectar la pizarrita y conectarla. Ahí anduvo perfecto, gracias. Bien, entonces el t es simplemente la distancia dividido la velocidad. Básicamente porque la velocidad es distancia dividido tiempo. Y esto es para cada tramo. O sea que este es el tiempo que tarda en ir de A a la superficie y este es el tiempo que tarda en ir de la superficie a B. Ahora, R1 es la raíz cuadrada de D1 cuadrado, que es esta distancia de A a la superficie, más I cuadrado, que es lo que yo llamé el punto en el que se intersecta con la superficie. Y R2 es H menos I, o sea, es esta distancia chiquitita que está acá, al cuadrado, más de 2 al cuadrado, y le tomo la raíz. Y ya, fíjense que B1 es constante, y B2 también, porque en cada lado la velocidad es constante. D1, D2, H es constante. Entonces lo que tengo que hacer es minimizar esto respecto de I, así que lo que hago es lo derivo, lo igualo a 0, y me fijo qué condición me impone eso. Cuando lo derivo, bueno, esto me queda constante, la raíz me baja, derivo lo de adentro de la raíz, me queda 2i, acá hago exactamente lo mismo, y lo que ven es que me queda 1 sobre B1 por I sobre esta raíz, que es R1, menos 1 sobre B2, por H menos I sobre la raíz, que es R2. Entonces, acá uso que 1 sobre B1 es C sobre N1, está la relación entre la velocidad de la luz y en un medio y en el vacío, que 1 sobre B2 es N2 sobre C, y después uso que I1 sobre R1 es el seno del θ incidente, o sea, simplemente que I1 sobre R1 es el seno de este ángulo, y lo mismo para el otro ángulo, para el transmitido. Uso que H menos I sobre R2 es seno de θ transmitido. Y entonces esto que está acá, les termina quedando exactamente la ley de Snell. O sea que desde el principio de Fermat, es decir, que la luz recorre el camino que minimiza el tiempo, pueden llegar a la ley de Snell. Si se fijan, la situación de la onda reflejada es exactamente la misma. O sea, ahora es exactamente como si ustedes agarrasen la hoja, la doblasen por acá y pasasen esto para el otro lado. Entonces, les terminaría quedando que esta trayectoria ahora va a estar así, y lo que tienen que hacer es minimizar esto que está acá, forzándolo a que pase por acá, ¿no? Bueno, cuando hacen eso, es el mismo problema, cuando hacen eso van a ver que llegan a la ley de reflexión. Esto está hecho acá, pero es uno de los ejercicios de la guía, así que les sugiero que ni lo miren y traten de hacerlo porque es exactamente lo que parecido como lo hicimos acá. Bueno, eso entonces con respecto al ¿cómo se llama? Al principio de tiempo mínimo para la luz. Y ahora déjenme mostrarles un par de ejemplitos, simplemente como para que vean cómo es que estas cosas aparecen en la vida cotidiana, en situaciones divertidas. Y es la siguiente. Primero déjenme decirles cómo es que nuestro ojo, el ojo humano, y supongo que de los animales, percibe a un punto físico, ¿no? O sea, que cuando vos tenés la sensación de estar viendo algo, es básicamente porque te están llegando rayos de ese algo de forma... o sea, si vos tenés tu ojo y a vos te llega un rayo de un objeto y otro rayo de un objeto, tu ojo percibe cuál es el ángulo que forman esos dos rayos, con eso determina a qué distancia está. Cuanto más chico es ese ángulo, sabe que más lejos está. Cuanto más grande es ese ángulo, sabe que más cerca está. ¿Está bien? Y por otro lado, tu ojo también percibe de qué dirección vino. Eso tiene que ver con que el ojo es circular. Y eso le permite ver de qué dirección vino. Entonces, sabe cuán lejos está y dónde está. Así es como el ojo determina
bueno, como el ojo le envía la información al cerebro para que se pueda hacer un mapa de lo que pasa alrededor nuestro, ¿no? Entonces, lo que tiene que ver es distancias y direcciones desde las que vienen. Entonces, por ejemplo, vieron que cuando ustedes meten una cuchara en el agua, pareciera ser que la cuchara está torcida, ¿no? Sí. Sí, eso, que alguien me diga que sí. Esto es por el siguiente motivo. Acá, si tienen, por ejemplo, acá tienen agua, y acá tienen aire, afuera tienen aire, el índice de refracción del agua, el agua es más densa, ¿no? Entonces el índice de refracción del agua y el índice de refracción del aire son tales que el del agua es más grande que el del aire. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Supónganse que agarran un puntito de la cuchara, ¿sí? Y ustedes tienen el ojo, perdón, voy a ver si puedo bajar esto un poco más. Ustedes agarran un puntito de la cuchara y acá tienen a su ojo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hace la luz para ir de este punto a la parte superior del ojo? Que bueno, está acá fuera de pantalla, pero no quiero bajar para no sacar. Bueno, tiene que, bueno, obedecer la ley de Snell, ¿no? O sea, tiene que hacer el recorrido perdón, de tiempo mínimo. Tiene que hacer el recorrido que minimice el tiempo que tarda en llegar. Entonces, como el n acá es más grande, quiere decir que la velocidad en el agua es más chica, o sea, en el agua va más lenta. Entonces, en el agua le conviene tratar de hacer el menor recorrido posible, o sea, que le conviene ir para arriba lo más que pueda, rápido, llegar rápido a la superficie. Y después, en todo caso, hace el trayecto largo por afuera del aire, porque por el aire va más rápido. Bien. Por supuesto que de acá salen ondas electromagnéticas para todos lados, ¿no? Porque esta cuchara está recibiendo luz del sol o de una lamparita y la rebota para todos lados. Yo voy a agarrar solo 2 rayos y voy a ver qué es lo que están haciendo. Entonces, los que van para acá llegan a mi ojo en la parte de arriba. Y los que van por acá, misma historia, trata de hacer que este recorrido sea más chico que este. O si quieren, el que sale para acá, cuando cuando atraviesa la superficie, se tuerce por la ley de Snell. ¿Está bien? Entonces yo, que estoy mirando el vaso, digo, mirá de dónde está la cuchara, viene de acá. Entonces lo que hago es proyectar. Y me fijo cuál es la intersección de esos 2 rayos. Entonces yo estoy viendo que la cuchara, que este punto de la cuchara en realidad está acá. Por eso es que hay una diferencia entre dónde está la cuchara realmente y dónde es que yo la veo. Es porque los rayos se tuercen en la superficie. Y se tuercen justamente de la forma en la que los tuerce la ley de Snell. Siempre pasa que, en el caso de la ley de Snell, cuando venís de un medio más denso a uno menos denso, el rayo se tuerce más. Por Pero eso te digo, eso es sí, literalmente como lo estás dibujando, ¿no? Tipo, se tuerce el rayo de luz así de bruscamente, ¿no? sí. Ahora, Perdón. sí. Bueno, no, buenísimo. Espera, tenemos ¿tenés otra pregunta? No, era esa. Déjame ver. Sí. Sí, déjame, gracias, porque me estaba olvidando de mostrar un video y creo que es un buen momento para mostrarte que efectivamente eso pasa, que los rayos se tuercen de hecho físicamente. O sea, acá lo que voy a mostrar es un video en el que tienen ponen acá este vidrio o este acrílico, que es mucho más denso que el aire, y ahora le van a incidir con un rayo, en este caso un rayo láser. Es una onda electromagnética, es una onda de luz. Entonces, a medida que vos vas cambiando el ángulo de incidencia, van a ver que lo que va haciendo se va torciendo. 5 degrees. Déjenme adelantar porque esto es muy aburrido. Pero bueno, acá no sé si puedo dibujar en pantalla, pero básicamente fíjense que el ángulo
este, en el material más denso, es más chico siempre que el ángulo este en el, perdón, que el ángulo este en el material menos denso. Acá podrían hacer el mismo análisis, o sea, cuando sale el rayo lo que tienen que hacer es mirar cómo es la normal a esta superficie y fijarse cómo es la desviación acá. Por lo general, si esto le pegó exactamente en el centro, o sea, en el eje, entonces lo que va a pasar es que la onda va a llegar a la superficie, y si esta es una superficie semicircular perfecta, debería pasar sin inclinarse para nada. Acá seguramente le está pegando, no le está dando justo en el centro, por eso pareciera ser que acá se tuerce un poquito, pero si no, no debería torcerse para nada, porque digamos, uno tiene que N1 por el seno del θ incidente es igual al N2 por el seno del θ transmitido, ¿sí? Si el θ incidente, en este caso, es 0, entonces el θ transmitido tiene que ser 0 también, tiene que pasar esto casi sin desviarse. El motivo por el cual acá pareciera estar desviándose un poquito es que acá seguramente no le está dando exactamente en el centro, o esto no es perfectamente circular. O sea, cuando cambiamos de superficie, cambiamos de angulencia, todo eso. Claro, cuando cambias de superficie, cambias el ángulo. Digo, ahora cuando sale, ahora el nuevo ángulo de incidencia es 0, digamos. Debería serlo en este caso, ¿por qué? Porque acá sale en dirección radial. Entonces cuando vos mirás el punto en el que llega y mirás la superficie tangente, llega de manera normal. Entonces tendría que seguir de largo de manera normal a la superficie. O sea, si esto estuviese justo en el centro y esto fuese un círculo perfecto, entonces acá tendría que describir una línea recta. Ahí va. Bueno, pero para contestar tu pregunta, esto pasa, de hecho, o sea, vas a un laboratorio y te fijas cómo son. Y fíjate que acá tenés también un haz reflejado que es igual al haz incidente. Bien. Ay, mi cerebro. Perdón. Otro efecto es el efecto de lo que llaman los espejismos, que es, por ejemplo, cuando vas en un auto y ves un charco de agua, algo que parece un charco de agua, cuando la ruta está muy caliente, a lo lejos siempre parece haber como una especie de charco de agua. Y el motivo es también, misma historia, tiene que ver con que la luz que viene del cielo tiene que atravesar la atmósfera, y la atmósfera tiene un índice de refracción que depende de la altura, y eso también depende de cuán caliente está la atmósfera a distintas alturas. O sea, el índice de refracción depende de la temperatura, y la temperatura depende de la altura. Entonces, como que este índice lo podemos pensar como que tenemos distintos índices de refracción a distintas alturas. Entonces, como que los rayos que vienen del cielo se van torciendo en cada uno de estos. Por supuesto, esto es algo continuo en la atmósfera, pero acá lo podemos aproximar como que en cada parte se va torciendo un poco más. Lo que pasa es que cuando tenemos altas temperaturas, por ejemplo cerca de una superficie caliente como el asfalto, el aire ahí es menos denso, y entonces su índice de refracción es más chico. Entonces, acá tengo un índice de refracción más chico que acá, entonces lo que sucede es que me conviene, o sea que acá tengo más velocidad, acá tengo más velocidad que arriba, entonces me conviene hacer los trayectos más largos abajo, entonces como que le conviene a la luz ir torciéndose hacia la izquierda, y también lo que sucede es que como voy de un medio más denso a uno menos denso, que es aire denso y aire menos denso, también sucede que en algún momento alcanzo el ángulo crítico en el cual tengo reflexión total interna. Entonces, el rayo viene así y de repente se da vuelta y me pega en el ojo.
Entonces, cuando yo trazo el rayo para ver, cuando mi cerebro traza el rayo para ver de dónde vino la luz, parece ser como que viene de la calle, del asfalto. Pero es simplemente un efecto de vuelta, de que por el medio en el que se propagan las ondas electromagnéticas, los rayos se tuercen y parecen venir entonces de un lugar de donde no vienen. O sea que lo que estamos viendo no es agua, obviamente, sino que es un pedazo del cielo. Ah, terrible. Muy Pará, buena. volví a decir lo último porque esto fue como un montón. Perdón. Muy poético, ¿no? Eh, no, eso, que no estamos viendo, obviamente no hay agua, parecemos ver agua, pero lo que estamos viendo en realidad es un pedazo de cielo, es literalmente un pedazo de cielo. Estamos viendo un rayo que vino desde el cielo. Como el cielo es celeste, lo vemos como algo celeste que brilla en el asfalto y nos da la sensación de que es agua. O nuestro cerebro lo interpreta como agua. Pero no, claramente no es agua, es simplemente un rayo que vino del cielo y se torció hasta nuestros ojos. Wow, claro. Bueno, efectos de este tipo hay miles. Si buscan en YouTube espejismos y por qué suceden, lo mismo en los oasis. Vi un par de videos de fenómenos que yo no vi jamás, por ejemplo, no sé si ustedes vieron, pero uno que al parecer era muy común, en uno de los videos que decían que era muy común, era ver barcos que flotan en el cielo. No sé, yo nunca vi una cosa así. Otras ciudades que flotan en el cielo, no sé, nunca vi una cosa así. Pero bueno, detrás de todos los espejismos está la ley de Snell metida, y tiene que ver típicamente con eso, que la atmósfera no es uniforme, sino que no es homogénea, sino que va cambiando punto a punto, típicamente por cuestiones de temperatura o por cuestiones de presión o lo que fuere, entonces el índice de refracción del aire no es igual en todos lados, y entonces los rayos se van torciendo. Acá tengo el mismo fenómeno. Si yo quisiera hacer esto de manera exacta, lo que tendría que plantear es una funcional y minimizarlo. Es exactamente lo mismo que en el caso de lo que decía Nicolás del nadador. Pero bueno, tengo justo acá un gradiente que es distinto. Sí, perdón. ¿Qué? Puede ser que el tema de eso de que el barco en el cielo o el edificio en el cielo es porque está muy lejos y la parte de la base del edificio no la ves por el espejismo. Capaz que es eso, no que está flotando el edificio. Puede ser. No, o sea, no lo pensé. Como nunca lo vi, supuse que Yo tampoco, pero sería un me fenómeno muy ocurrió raro eso. de explicar. Que no es tan frecuente. Así que las razones, pero no sé, ¿alguien vio algo así o no? Bueno, después puedo buscar el video Por y se lo mando. películas me viene a la mente eso, pero no porque yo haya visto algo así. No sé, la verdad que no sé. Bueno, y después les dejo una pregunta picando, aunque esto no es para nada relevante, ni siquiera ni en el contexto de la guía, ni en el parcial, ni nada, pero solo para que lo piensen y puedan ejercitar un poco lo que aprendimos hoy. ¿Es a ustedes les parece que es compatible la ley de Snell con la manera en que funciona un prisma? Un prisma es simplemente esto. Tengo aire, en el medio tengo como un triángulo de algún material, puede ser acrílico, vidrio, y le incido con luz, y lo que sucede es que se reflejan, se transmiten con ángulos distintos, longitudes de ondas distintas. Entonces, bueno, lo que les pregunto es si les parece que esto es compatible con la ley de Snell. Si lo es, buenísimo. Si no lo es, ¿por qué? ¿Ponerlo para la clase que viene? Esto es para que se diviertan, y si tienen dudas, después me lo preguntan más tarde.